Hermanos, hermanas, qué bueno que estamos nuevamente con la Santísima Virgen de Guadalupe profundizando el evento. Es algo tan maravilloso cada frase, cada cosa, cada actitud. Dense cuenta cómo la eternidad de Dios toca la historia humana y la lleva a la trascendencia. Es algo bellísimo y todo esto a través de su Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que nos ama, que nos lleva en el hueco de su manto, que con ella no hay nada que temer. Y ella pone estas flores, señal para el obispo, en el hueco de la tilma. Es el momento justo que llega Juan Diego tomando la calzada de los misterios, ya no tiene que detenerse en Tlatelolco, se va directo a la casa del obispo, llega muy noche, como vieron, lo hicieron esperar más de una hora. Todo esto confirma precisamente que viene de Tulpetlac. Si hubiera venido de Cuautitlán, tendría que haber salido en la tarde del 11 de diciembre para hacer todo esto, como dice el Nicamupogua, a estas horas. Perfectamente viene de Tulpetlac, pasa por el Tepeyac, pasa por Tlatelolco, como te digo, que ya no se detiene, es muy de madrugada, y llega como alrededor de las 5 de la mañana, más o menos, y ahí tiene los sirvientes. Son los sirvientes que tratan mal a Juan Diego, que lo humillan, que lo dejan ahí. Son los sirvientes, no el obispo, no el obispo. Pero sigamos esta historia que es hermosa. A ver, aquí nos quedamos. Y así los sirvientes lo hicieron esperar por mucho tiempo, pero se dan cuenta, fíjate, y como que venía trayendo algo que estaba en el hueco de su tilma. Luego pues se le acercaron para ver qué traía y satisfacer su corazón. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba y que por eso lo molestarían, lo empujarían o tal vez lo golpearían, un poquito les mostró que eran flores. Y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores como las de Castilla, y como no era tiempo entonces de que se dieran, muchos se admiraron de que estaban muy frescas, con sus corolas abiertas, lo bien que olían, preciosas. Aquí hay cosas que analizar. Otra vez se vuelve a repetir hueco de su tilma. Se está confirmando que la señal, la verdad de Dios, del aliento y de la palabra a través de la Virgen de Guadalupe se encuentran en su tilma, en el hueco de su tilma, por lo tanto en su persona. Luego, eso de que Juan Diego tuvo temor, ¿verdad?, de que lo golpearan, de que lo empujaran y maltrataran las flores, por eso les tuvo que enseñar un poquito. Aquí, cuando dicen ellos, vieron que eran finas, lógicamente. Y luego esto, variadas flores como las de Castilla. En algunas traducciones se dice rosas como las de Castilla. Ya tú sabes perfectamente que cuando dicen solamente rosas, en realidad lo que quiere decir el indígena es variedad de flores, rosas. Variedad de flores, de Castilla, es decir, extraordinarias, de otro mundo, y se dan cuenta de otra cosa, que era tiempo de muerte, es decir, el hielo todo lo comía, como dicen otra referencia, y aquí lo dicen de este modo. Y como no era tiempo entonces de que se dieran, es lo mismo, no hay vida para las flores en ese momento, esto hace admirar todo esto. Estaban frescas, con sus corolas abiertas, lo bien que olían, preciosas. Esto hace y motiva que le vayan a avisar al obispo, fíjate, y quisieron coger y sacar unas cuantas, anda. Y 3 veces sucedió que se atrevieron a tomarlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían el intento ya no veían las flores, sino que a modo de pintadas o bordadas o cosidas en la tilma las veían. Ellos querían apropiarse de la verdad de Dios, eso quiere decir, inmediatamente fueron a decirle al gobernante obispo lo que habían visto y cómo deseaba verlo el indito que otras veces había venido y que ya hacía muchísimo rato que estaba allí aguardando el permiso porque quería verlo, y el gobernante obispo, en cuanto lo escuchó, tuvo ya en su corazón otra vez de que aquello era la señal para ser convencido,
para que él llevara a cabo la obra que solicitaba el hombrecito. Enseguida ordenó que pasara a verlo. Aquí hay algunas cosas que me interesan mucho. Los sirvientes, ahora sí que los mentirosos, traidores, los que habían sido aquellos que habían ofendido al obispo, ¿sí? ¿Por qué lo ofendió al obispo? Porque traicionaron su confianza, porque le mintieron, porque lo traicionaron. Por eso ofendieron al obispo. Y también ofendieron al obispo ofendiendo también al laico, porque fue contra el laico que dijeron todo esto. La mentira ofende a todos, incluso a ellos mismos. Y cuando trataron de tomar la verdad divina, que nosotros sabemos que se simboliza, se tiene con estas flores preciosas que han surgido de un terreno muerto y han surgido en un tiempo de muerte, vienen de Dios, son divinas. Nadie quien vive en el engaño, en la traición y en la mentira puede poseer la verdad divina. Nadie. Nadie puede. Y esto es lo que pasó. Entre que se admiran de las flores que captan que son maravillosas, como las de Castilla, otro mundo extraordinarias, y al mismo tiempo que quisieron apoderarse de estas flores divinas y que no pudieron, es lo que hace que ellos mismos sean los que corran por el obispo para que atienda a Juan Diego. Así son las cosas de Dios, así son las cosas. ¿Qué iba a pensar Juan Diego antes de que iban a ser ellos los que rápidamente iban a avisarle al obispo? Y otra connotación muy, muy interesante es esta confirmación de que por muchísimo rato estuvo ahí. Estamos hablando de esa hora, hora y media. Todo confirmado. Y luego dice el gobernante obispo, date cuenta que en este documento, no como en las informaciones jurídicas de 1666, que le dicen arzobispo, siempre en este documento es obispo, porque este documento es hecho antes de que Zumárraga sea arzobispo. Por eso siempre insistimos que el Nícano Powell, este documento, este manuscrito es de entre 1545 y 1546. Porque tú sabes, te recuerdo que empezando el año de 1546 fue hecho allá en la Santa Sede, por supuesto, arzobispo, y llega la noticia después. Pero entonces estamos en este documento donde todavía lo conocen como obispo. Y finalmente, permíteme decirte esto que es muy interesante. El obispo enseguida ordenó que pasara a verlo. Aquí tenemos una connotación también muy importante porque no es el obispo quien lo desprecie, a ver ahí que se quede allá afuera. No, él cuando sabe que está el indito, cuando sabe que está Juan Diego, inmediatamente hace pasarlo. Son los criados los que lo han humillado dejándolo afuera. Seguimos para la próxima vez. Ahorita se me acabó el tiempo de una manera tremendamente rápida y vas a ver cuando tiene este encuentro maravilloso entre el laico y el consagrado, un encuentro donde Jesús es el centro de este encuentro. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen Santísima de Guadalupe los cubra, los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas, que los lleve en el hueco de su manto. Ella va en el hueco de tu tilma, de tu persona. Que Dios bendiga mucho.